Bueno, y ahora hablamos de bullying o acoso escolar, un tema que lamentablemente cada vez se ven más casos. Por eso es que papás, docentes necesitan de ayuda. Y se la vamos a pedir a la licenciada Cintia Musso, psicóloga. Cintia, gracias por venir. No, de nada, gracias por la invitación, buen día. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Bien. Para poder proteger a los chicos. Cuando digo chicos, hablamos de edad primaria y el secundario. Secundario, sí, niños y adolescentes son los principales protagonistas. Claro, porque hay que saber parar a tiempo, ¿no? Porque por allí leemos chicos que han llegado hasta el suicidio por ser víctimas de bullying o de acoso. Sí, es una problemática que está, a ver, por un lado de moda, sí, y por otro lado que está preocupando realmente a los docentes, a los padres, a toda la sociedad, ¿no? O sea, estamos viendo diariamente situaciones en los medios de comunicación donde, a ver, hay niños o adolescentes que llegan hasta el suicidio, como vos decís. Y en ese sentido me parece que como adultos tenemos la responsabilidad de empezar a hacer algo por esto, ¿sí? Si bien es muy actual en este momento este acoso escolar, ¿sí? Siempre se han dado estas situaciones en las escuelas, ¿sí? Tampoco es propio de la escuela en sí, sino que la violencia está presente en cualquier situación, en cualquier espacio donde haya niños y adolescentes, la violencia está, ¿sí? Podríamos empezar por definir un poco, para ver de qué estamos hablando, para conocer esto del bullying. En sí es una palabra inglesa, sí, que no nos dice mucho, pero bueno, hace referencia a todas las actitudes, agresiones intencionadas y repetidas, ¿sí? Que ocurren pareciera que sin motivación aparente, ¿sí? Y ocurren de una persona a otras o de un grupo a otros, ¿sí? Hay distintos tipos de bullying. Tenemos el bullying psicológico, verbal, social, físico. En el psicológico lo principal es el ataque que se realiza a lo que es el autoestima del niño o del adolescente, donde se intenta producir temor, ¿sí? Entonces acá la víctima, ¿sí? del acoso tiende a encerrarse, a deprimirse, ¿sí? A no poder hablar de lo que le pasa. El bullying verbal se caracteriza por todos estos insultos, agresiones, apodos, sobrenombres, como ataque a los defectos físicos por ahí, ¿sí? A las dificultades que tenga alguno de los niños o de los adolescentes, y esto siempre se da de manera pública. Siempre hay otros que están mirando este acoso, ¿sí? Entonces posiciona al agresor, en este caso, en un lugar de poder, ¿sí? Donde se complejiza la situación en ese sentido. Después está el bullying social, donde se busca apartar, ¿sí? a uno de los niños o de los adolescentes del resto de sus compañeros o de los grupos, y el físico, que lleva al ataque directamente físico, golpes, patadas, empujones, ¿sí? Esto, sí. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo se da cuenta el papá de que su hijo que va al primario o al secundario está siendo víctima de acoso escolar o de bullying? A ver, en ese sentido, siempre los niños o los adolescentes manifiestan de algún modo que algo les pasa. Incluso esta problemática es una manifestación de lo que les pasa, ¿sí? A ver, si nos quedamos en esta perspectiva que yo venía explicando acerca del bullying o del acoso escolar, donde tenemos a una víctima y a un agresor, ¿sí? Focalizamos la problemática en los individuos, en el niño, en el adolescente, ¿sí? Y nos olvidamos que en realidad esto es parte de todo un contexto, ¿sí? La agresión o la violencia o esta situación particular que se genera en ese vínculo, ¿sí? Entre un niño y otro niño, llamemos, está dentro de un contexto, ¿sí? La violencia se da en una escuela en particular, en un barrio en particular, en una ciudad en particular. Esos niños pertenecen a determinada familia, ¿sí? Con determinada historia. Entonces, la construcción de estos modos de vincularse no son al azar.
Claro. Aparte, ¿sí? Me parece que tanto el chico que es víctima como el chico o los chicos que agreden también están como manifestando diferentes conflictivas. Claro, ¿no? Claro. Desde una mirada, esto que decía, ¿no? Desde mirar a los niños como protagonistas, ¿sí? Y olvidarnos del contexto, estaríamos hablando de tipos de personalidad, ¿sí? Que llevan a que uno pueda posicionarse en el lugar de víctima o en el lugar del agresor, ¿sí? Y acá podemos determinar, bueno, baja autoestima en uno de los casos, conductas impulsivas en el otro, ¿sí? Que llevan a generar estas situaciones. Ahora, si hablamos desde un lugar más situado, si se quiere, y podemos situar a esta problemática y contemplar el contexto y toda la situación que se genera alrededor de esto, tendríamos que empezar a preguntarnos qué le pasa a estos niños y a estos adolescentes que manifiestan su sufrimiento de esta manera, ¿sí? ¿Qué les está pasando que no pueden decir de otro modo que no sea de la manera agresiva? ¿Sí? ¿Y qué es lo recomendable? Por allí también me preguntaban en el Facebook, ¿tienen que intervenir rápidamente los docentes, los padres? ¿Cómo se trabaja en la prevención? En ese sentido, es importante que los adultos estén. O sea, los niños y los adolescentes, sobre todo los adolescentes que se rebelan a la presencia del adulto, ¿sí? Los adultos tienen que estar. O sea, siempre tiene que haber un adulto que esté escuchando, que esté traduciendo de cierta manera las emociones, ¿sí? Los niños muy pequeños están en este proceso de aprendizaje de cómo decir las cosas, ¿sí? Cómo decir qué me pasa, cómo decir si estoy triste, si estoy contento, si estoy feliz, ¿sí? Muchas veces lo manifiestan mediante el juego, mediante alguna situación de berrinche, ¿sí? Entonces el adulto está ahí tratando de traducir esto que sienten los niños, ¿sí? ¿Pueden manifestarlo a través del juego? Claro. ¿Y cómo nos damos cuenta? ¿El juego es más violento o imitan ahí en la situación de juego? A ver, el juego es como una estrategia dentro de lo que es el abordaje psicológico, como una estrategia privilegiada para el abordaje de niños, ¿sí? Entonces, mediante el juego, los niños pueden manifestar aquellas cosas que no pueden decir con palabras, ¿sí? Sería un mediatizador, digamos, de lo que sienten con el adulto. Bien. Entonces, obviamente que desde el espacio psicológico hay estrategias y modos de interpretar eso, ¿sí? Pero el adulto, el padre o el docente también puede detectar a tiempo estas cuestiones, ¿sí? Licenciada, es un tema amplísimo. Sí, la verdad pero que sí. En los segunditos que nos quedan, para quedarnos con esta idea, ¿ante qué síntomas tenemos que estar los adultos atentos? Para decir, bueno, acá pasa algo, hay que actuar. A ver, tenemos que estar muy atentos y conocer mucho a los niños, ¿sí? Claro. Desde el lugar de padres y desde el lugar de docente. El docente también conoce a sus alumnos. Sí. Entonces, en el momento en que está más callado, está más retraído, está pasando por un momento que uno podría decir más depresivo, ¿sí? O bien, desde el otro lugar, ¿no? Está impulsivo, uno no lo puede frenar, está en constante... Cambios en la conducta. Cambios en la conducta. Entonces, si uno ve que un niño viene comportándose de determinada manera y de repente a uno le hace ruido alguna cosa, ¿sí? De lo que dijo, de lo que escribió, de lo que dibujó, de lo que comenta, de los juegos que está haciendo, y ahí es donde hay que intervenir, ¿sí? Siempre estamos a tiempo. Siempre estamos a tiempo. Hay que hablar con los chicos, tomarse el tiempo y la presencia del adulto para orientar. Totalmente. Muy bien, licenciada Cintia Musso. Licenciada, ¿quiere decirnos dónde la puede ubicar la gente? Sí, yo estoy trabajando en un equipo interdisciplinario en la calle Moreno 1044. Bien. Cualquier cosa. ¿Quiere dejarnos algún teléfono? 154 22 22 83. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Vanina.